Muy buenas a todos, ¿cómo están? Soy Matías y les doy la bienvenida a mi canal y traemos hoy un tutorial de este juego Old World que ha salido hace unos años, que se ha ido puliendo con el paso del tiempo, que ha incorporado muchas actualizaciones, DLCs, que le han agregado nuevo contenido y demás, pero en este caso lo que quiero es compartir con ustedes una guía tutorial actualizada a este 2026 con las mecánicas básicas del juego que, bueno, para aquellos que a lo mejor les ha llamado la atención este juego alguna vez, incluso lo tienen y nunca se han puesto mucho con él y bueno, no conocen o tienen ganas de conocer un poquito cómo son las mecánicas para poder darle una oportunidad a este realmente gran juego de estrategia ambientado en la época antigua. Así que vamos a realizar este tutorial que va a tener, bueno, más de un video seguramente, no sé cuántos, pero bueno, la idea es que pueda explicar un poquito todas las mecánicas básicas. El juego incorpora un tutorial que es bastante sencillo, que explica, digamos, la interfaz y los recursos básicos, pero no las mecánicas para poder iniciar bien una partida y poder comprender un poquito cómo funciona este Old World. Así que vamos a comenzar. Un jugador, nueva partida. Bueno, aclarar que yo voy a estar compartiendo con ustedes el juego base, actualizado a su última versión, pero el juego base sin DLCs. Los DLCs lo que agregan es, bueno, más civilizaciones, más personajes para elegir dentro de una misma civilización. Podemos tener más eventos. Uno de los últimos DLC añade desastres naturales y demás. Pero realmente para el objetivo de este tutorial, ¿no? Bueno, el juego base alcanza porque bueno, todo lo que vamos a ver aquí aplica, tengan más o menos DLC o jueguen el juego base, tengan todos los DLC o tengan más o menos DLC, aplica todo lo que vamos a ver, que son las mecánicas más básicas que tiene el juego. Así que dicho esto, vamos a comenzar. Vamos a hacer una partida con Dido. Tenemos aquí en el juego base, tenemos 1, 2, 3, 7 civilizaciones, si no me equivoco. Bueno, cada uno con un líder. Si tenemos dos DLCs vamos a tener más civilizaciones y más líderes. Y todos tienen, bueno, algunas características que los difieren, ¿no? Tenemos aquí a Surmanipalia de Asiria, ¿no? Más centrado en lo militar, ¿no? Babilonia, obviamente más centrada en el crecimiento, en la ciencia, ¿no? Dido, en este caso, bueno, tenemos este recurso de martillos que ya vamos a ver, que es bastante importante al comienzo, ¿no? Y Dido genera más. Además, podemos contratar mercenarios, ¿no? De las unidades militares que tienen las distintas tribus. Eso es muy importante. Así que es una buena civilización para comenzar, pero realmente cualquier civilización podría ser interesante para comenzar. Si quieren ir por el lado de la construcción de maravillas tempranas, Egipto, ¿no? Grecia por la cultura y demás. Así que elijan la civilización que elijan, no importa tanto. Lo que vamos a ver son las mecánicas que aplican para todas. La dificultad, bueno, en este caso lo voy a dejar como el juego lo pone por defecto la primera vez que ustedes inician, que es el justo, para que veamos un poquito cómo es. Tiene dificultades por debajo, dificultades por encima. Pueden elegir distintos tipos de mapas, tamaño del mapa, obviamente, cantidad de eventos, o sea, la frecuencia con la que van apareciendo eventos relacionados a la historia, a nuestros personajes y demás. Puede ser una frecuencia moderada, como ya la he puesto, puede ser más bajo, mínimo, sin eventos, ¿no? Yo les recomiendo que jueguen, si están viendo este tutorial, porque no conocen el juego, porque quieren, digamos, darle una oportunidad, les recomiendo que jueguen en principio con las opciones por defecto. Ya después, una vez que ustedes adquieran, digamos, experiencia en el juego, pueden ir, digamos, modificando y armando su partida personalizada, pero en principio lo pueden dejar por defecto y está bien. Vamos a comenzar. Muy bien, aquí estamos. Empieza lo importante. Bueno, nos da este cartel de bienvenida. Eres Dido, la fundadora de Cartago. La verdad que en este juego van a aparecer eventos y muchos carteles con texto que nos va a contar la historia de los personajes y tenemos que tomar decisiones. Yo no me voy a poner a leer todo el texto porque eso, primero que nada, alargaría muchísimo la duración de este tutorial y tampoco es la idea, ¿no?
digamos, ustedes lo pueden ir leyendo, se pueden ir adentrándose en el lore de la dinastía, del juego, y está bueno hacerlo, ¿no? Pero el objetivo de este tutorial, digamos, no es perder mucho tiempo, sino simplemente enfocarse, bueno, si nos aparece un evento con mucho texto, nos enfocaremos en las distintas decisiones y cuáles son las ventajas y desventajas que nos otorga cada una de ellas, ¿no? Así que, bueno, fundemos nuestra capital. Somos Dido, vamos a fundar nuestra capital, nuestro imperio cartaginés. Primero que nada, aquí estamos con nuestro colono. Aquí estamos con nuestro colono, nos marca, lo seleccionamos 4 casillas, 5 casillas en verde. Son los lugares donde podemos fundar nuestra ciudad. En este juego ya lo vamos a ver un poquito más en profundidad más adelante. Tenemos las casillas urbanas, ¿no? Que aquí nos dice, urbano puede ser sobre colinas, sobre llanura, pero urbana, 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 urbano y urbano, ¿no? Y estas no son urbanas, son casillas que podemos sacar distintos recursos, pero no son urbanas. La ciudad solo la podemos fundar sobre una casilla urbana. No podemos fundarla acá, no podemos fundarla acá. Tiene que ser, no podemos salir de estas 5 casillas y nosotros tenemos que seleccionar la que nos parezca mejor y nos va a decir ahí qué abarca, qué cantidad de terreno inicialmente abarca al seleccionar cada una de ellas, ¿no? Yo creo que la mejor opción es esta, donde salimos. Además no gastamos movimientos. Así que vamos a fundar. Segunda decisión, elegir una familia. Cada civilización tiene 4 familias asociadas, ¿no? Que podemos fundar ciudad de una familia en particular. Podemos elegir 3 de las 4, o sea, podemos fundar nuestra civilización con 3 familias distintas, no con las 4. Y bueno, tenemos que elegir, podemos hacer combinaciones, ¿no? Podemos combinar uno u otro para tener, digamos, distintas variantes y ver cuál nos funciona mejor. Aquí nos dice las características de esa familia. Los jinetes, que nos dan más instrucción militar, y los artesanos más cultura, los especialistas, los mercaderes más dinero, y los estadistas, bueno, que es la que voy a poner de inicio, nos van a dar más más órdenes, que ya vamos a ver un poquito ahora. Lo próximo que vamos a ver es eso, y más martillos. En principio fundamos con esta, después les explico por qué y qué significa cada una de estas cosas. En sede fundada, o sea, por fundar esta ciudad nos dan 400 martillos. Okay. Ahí está, bueno, listo. Hemos fundado Cartago, han aparecido un trabajador, un batidor para explorar, un hondero, ¿no? Un arquero primitivo, unidad militar. Bueno, entonces les explico un poquito qué es lo que podemos ver, qué recursos tenemos aquí arriba. El dinero ganado, ¿no? Que vamos ganando, la comida acumulada y que vamos produciendo, el metal que tenemos que usar para distintos edificios y unidades militares, la piedra, ¿no? Que es importante, muy importante para los edificios y demás, la madera, las órdenes. Este juego funciona, y ya lo vamos a ver, con un sistema de órdenes para hacer todas las acciones que queramos, mover nuestras unidades, tomar nuestras decisiones y demás. Gastan órdenes, son como puntos de acción, ¿no? Entonces cuanto más tengamos, más podemos hacer cada turno. Todas las cosas que voy comentando, que quedan un poquito en el aire, es porque a medida que corran los turnos las vamos a ir viendo en acción y las vamos a ir afianzando, ¿no? La ciencia, estos martillos que son de civismo, que son muy importantes para poder tomar decisiones, como, no sé, casar a uno de nuestros herederos, nombrar un gobernador. Ciertas maravillas que queremos construir nos piden también cierta cantidad de civismo. La instrucción militar también importante y fundamental para dar ascensos a nuestras tropas y construir las propias tropas. Y los lujos, que después son como los recursos especiales, que a ver si tenemos alguno en pantalla, creo que no, pero ya encontraremos alguno, les muestro. Vamos a comenzar. ¿Cómo vamos a comenzar? Bueno, tenemos que comenzar sabiendo qué dinastía tenemos, con qué dinastía estamos jugando y cuáles son sus características de inicio, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, acá tenemos un botón que es nuestra dinastía, ¿no? Esta es nuestra dinastía de inicio. La historia, ¿no? El padre de Matán de Tiro, los hijos, el rey Pigmalión y Dido, ¿no? Que Dido se ha escapado del reinado de su hermano y ha fundado su propio reino.
Pero bueno, más allá de la historia, del lore y demás, lo que significa acá es que nosotros podemos empezar con una dinastía que ya tenga, digamos, un rey, una reina que esté casado, que tenga incluso hijos, ¿no? Y ya tenemos herederos y ya está, tenemos todo más o menos la sucesión asegurada. Pero en este caso no tenemos nada, no tenemos esposo, no tenemos hijos, entonces eso significa que, se me está alejando, eso significa que, bueno, si no hay un heredero, si no hay nadie que herede cuando nuestro rey gobernante muere, game over. Entonces lo primero que tenemos que hacer es cazar a Dido, ¿no? Tenemos que cazar a Dido. Okay. Entonces eso es lo primero que vamos a hacer. Matrimonio. Porque necesitamos continuidad, necesitamos crear una dinastía de cero en este caso jugando con esta civilización. Lo cual está bueno, pero también es un riesgo porque no tenemos de entrada herederos. ¿Con qué podemos casar a nuestros personajes? Bueno, podemos casarlo con miembros de las distintas familias, con miembros de naciones extranjeras, de una tribu, algún miembro de la corte que tengamos, un miembro especial de la corte. Pero como ahora no tenemos prácticamente nada de eso, lo único que tenemos es, bueno, miembros de la familia de la ciudad que acabamos de fundar, que es de la familia de Idonia. Bueno, miembro de la familia de Idonia. Así que vamos a casar con un miembro de la familia de Idonia. Lo segundo que voy a hacer es meterme aquí en la ciudad y, bueno, asignarle una función a nuestra reina Dido, además de ser la reina de Cartago. Puede ser gobernador de una ciudad, de la capital o cualquier ciudad de nuestro imperio. Puede liderar las tropas, puede liderar una unidad. Por ejemplo, yo la puedo poner aquí como general, ¿no? O la puedo poner aquí como gobernadora. En este caso, siendo una líder que no es especialmente militar, ¿no? O sea, no es una soldado en sí misma, si tiene un líder con muy buenas habilidades de soldado, que sea realmente un general, de por sí lo pueden poner más que como gobernador, como líder de tropa, y si no, mayormente como general, como gobernador, ¿no? En este caso la voy a poner como gobernadora. Ponerla como gobernadora me da más crecimiento de la ciudad, más 2 de crecimiento de la ciudad y más 2,4 de civismo de estos martillitos. Así que elegimos, la ponemos como gobernador. Listo. Ahí está. Todo esto que estamos haciendo nos ha ido bajando estas órdenes. Como les digo, las órdenes, cada cosa que hacemos, casamos a Dido o, digamos, hicimos que llegara una propuesta de matrimonio, la pusimos como gobernadora, eso fue lo único que hicimos y ya nos han ido bajando estas órdenes, ¿no? Entonces tenemos que medir, tenemos que cuidar bien qué podemos hacer en cada turno, digamos. No podemos mover a todas las unidades que nos quedan con estos 3 órdenes que hay aquí, no podemos moverlos a todos. Entonces tenemos que ir decidiendo turno a turno qué es lo prioritario, ¿no? Lo siguiente que vamos a hacer es asegurarnos flujo de comida, ¿no? Aquí tenemos, podemos construir un campo, más 10, acá también más 10, pero vamos a construir acá. Más 10 y vamos a construir el campo. Y ya nos quedamos con 0 órdenes. Aunque tengamos esto que ni lo movimos ni lo usamos para explorar y demás, pues no debemos hacer más nada porque no tenemos órdenes. Vemos aquí en el mapa que además de la zona donde hemos fundado nos salen otras 3 ubicaciones de ciudades, ¿no? Vamos a ver un poquito el mapa. Más lejos, ahí. 3 ubicaciones de ciudad. Las ciudades en este juego no se pueden poner en cualquier lado, donde ustedes quieran. Tienen que ponerse en ubicaciones de ciudades que siempre están rodeadas por, bueno, a veces 4, a veces 3, a veces 2 unidades, casillas urbanas, ¿no? Ven que acá está la ubicación de ciudad y acá están las casillas urbanas. Esos sitios son para construir más ciudades, ¿no? Para ampliar nuestro imperio. No podemos poner una ciudad por acá, una ciudad por acá. Funciona de esa manera. Todo el mapa está con ubicaciones de ciudades. Y las distintas civilizaciones lo van ocupando, ¿no? Pasemos turno. Pero antes dejamos investigación. Esto no cuesta órdenes, esto lo pueden dejar para el final si quieren. Vamos a empezar con cantería, ¿no? Para poder trabajar el recurso de piedra, que es muy importante. Llegó la propuesta de matrimonio. Cada vez que, bueno,
tanto un matrimonio para nuestro rey, como podemos, digamos, casar a un heredero, ¿no? Cada vez que elegimos si va a ser con un miembro de alguna familia en particular, con una nación extranjera, lo que sea, pero cada vez que elegimos una opción, nos llega una propuesta con dos opciones, o sea, dos candidatos, y nosotros tenemos que elegir el que más nos interese, o si no nos gusta ninguno de los dos, pasamos de largo y no elegimos a ninguno de los dos, y volvemos a repetir el proceso de, no sé, de elegir otra vez a que, alguna familia, la misma, sea otra, pero podemos pasar, digamos, podemos decirle no, no me interesa ninguno de los dos candidatos. En este caso, como me urgen los tiempos, porque no tenemos de heredero, no podemos pasar, tenemos que elegir al que consideramos mejor, y no son malas opciones ninguno de los dos. El oligarca es Matt el joven, ¿no? Insistente, estratega, está bien. Pigmalión, el humilde, bueno. Nos dan aquí sabiduría 2, disciplina 2, dice sabiduría 1, valor 2, disciplina 3, eso lo vamos a ver a continuación, pero primero vamos a elegir a Ismael el joven. Muy bien. Bueno, en este juego es muy particular, digamos, tiene una particularidad en lo que es conseguir recursos, ¿no? O oro, ciencia, civismo, la instrucción militar principalmente. Se consiguen, bueno, mucho o gran parte se consigue a través de los personajes, ¿no? Nuestra reina Dido tiene 3 de carisma, ¿no? Eso nos genera martillos, eso nos genera civismo. Este tiene 2 de sabiduría y 2 de disciplina, eso nos genera un tubo de ensayo, o sea, más ciencia y más 20 de oro. O sea, de estos 42,6 de oro que estamos generando ahora, 20 provienen de este hombre. O sea, los personajes y principalmente al principio del juego son los que generan realmente muchos de los recursos del juego. Son los propios personajes los que generan. Más adelante tenemos edificios, ¿no? Van apareciendo, vamos desbloqueando tecnologías, edificios que nos dan oro, que nos dan ciencia. Pero al principio de la partida tenemos que fijarnos mucho en las características de los personajes, ¿no? Capaz que tenemos un personaje, en vez de tener 20 de oro, no sé, tuviera nada de oro y me estaría dando más instrucción militar, entonces estaríamos generando mucho menos oro, pero estaríamos generando más instrucción, ¿no? Así funciona más o menos. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. ¿Con qué es lo próximo que yo sigo? ¿No? Ya está casada, ya puede tener hijos, ojalá que ocurra pronto, así tenemos herederos, ya estamos con el trabajador construyendo algo aquí. Estas ubicaciones de ciudades que están vacías acá, sea que nosotros queramos construir una ciudad ahí pronto o no, si están así desocupadas, ¿no? Puede venir otra civilización, ponernos una unidad encima y ocupar el lugar. Como, aunque no construya la ciudad, lo reserva, ¿no? Queda reservado para él. Entonces nosotros no queremos que alguien nos robe y se ponga tan cerca nuestro. Entonces vamos a tratar de ocupar todos los lugares que veamos de ciudad vacíos, aunque no fundemos ahora la ciudad, con alguna unidad. No tendremos que hacer para todas, las 3. Pero bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando ustedes comienzan la partida y fundan la primera ciudad, ya automáticamente se empieza a autoconstruir o a construir automáticamente un color, ¿no? Que sale en 3 turnos, 3 años. Si ustedes quieren pueden cambiar esa construcción, pero no se los recomiendo, no tiene sentido. Ese colono va a fundar una nueva ciudad. El lugar de los que me aparecen cerca de mi capital, que yo vea que es donde yo quiero construir la ciudad, la segunda ciudad, es ahí donde voy a mandar al explorador. ¿Para qué? Para explorar un poquito los alrededores y ver cuál es la mejor ubicación posible para ponerla, ¿no? Y ese va a ser, en principio, por lo que estoy viendo, va a ser este de aquí. Entonces vean. Acá me dice cuántas órdenes, 10 órdenes me quedan si me muevo hasta acá, de las 11 que tengo. Si me muevo hasta acá, me quedan 8. ¿Ven? Ahora me quedan 8 órdenes. Cada unidad, sea militar, sea civil, sea un explorador, tiene un movimiento máximo, ¿no? Que acá lo vemos en los circuitos estos. Pero al mismo tiempo gasta órdenes, o sea que si le queda movimiento pero no tiene órdenes no lo podemos mover.
Vamos a poner este por aquí. Ven, por ejemplo, para explorar un poquito los bordes, ¿no? Y ver cuando funde la ciudad si me conviene ponerla acá, si me conviene ponerla acá, si me conviene ponerla acá. Para ocupar el espacio de ubicación de ciudad y que nadie pueda venir y quitármelo y ponerse ahí y quitarme el lugar, yo tengo que poner una unidad sobre esta casilla. Ahora después cuando vaya a fundar, puedo fundar sobre esta, sobre esta, sobre esta o sobre esta, ¿no? Como vimos en las casillas urbanas. Y esta unidad la vamos a mandar a cubrir otro hueco, para que nadie venga de casualidad. Es difícil que una civilización salga muy cerca nuestro y justo nos ocupe, pero puede pasar. Ahí está. Nos quedan 4 órdenes. No tenemos nada para hacer, porque ya este no tiene movimiento, este no tiene movimiento. Vamos a ver si podemos añadir un general, ¿no? Nos cuesta 100 de instrucción militar. Nuestro esposo, que es estratega, ¿no? Tiene una habilidad, digamos, que le permite ser candidato a ser general. Le da más movimiento y le da 6 de experiencia por turno, o sea, para que pueda ir sumando de a poco experiencia y llegar a algún ascenso. Vale. Muy bien, vamos a pasar el turno. ¿Qué tenemos? Tenemos 700, podemos hacer algo más, nos quedan 3 órdenes. A veces, al principio de la partida, que tenemos pocas cosas para hacer, pocas unidades dando vuelta y demás, nos pueden llegar a sobrar las órdenes. O sea, no tenemos nada para hacer porque no podemos mover ya ninguna unidad y sin embargo tenemos, ¿no? Pero bueno, no podemos hacer nada ahí. Lo que sí podríamos hacer, les voy a mostrar este panel. Vamos a empezar y les voy a mostrar este panel de por aquí. Ya hemos repasado todas las opciones que hay aquí, pero vamos a repasarlas de vuelta y les voy a dar algún tip extra. Bueno, este es el menú, no, para abrir el menú. Una Wikipedia, ¿no? Donde tiene información del juego y pueden buscar acá cualquier cosa y les va a dar información. Las victorias, bueno, las victorias son 2 básicamente, o 3, pero bueno, principalmente son 2. Aquí dice 1 de 51, ¿no? Son los puntos de victoria. Si llegamos a 51, ganamos. En primera civilización, todas las civilizaciones arrancan ahí con 1 de 51. Si llegan a 51, la primera que llega a 51 gana. ¿Cómo se hace eso? Bueno, teniendo muchas ciudades o teniendo unas cuantas ciudades, haciendo que las ciudades crezcan de cultura, ¿no? y sean o sea, nos den cada vez más puntos, construyendo maravillas, ¿no? Se van ganando puntos así. La segunda victoria que vamos a ver es una victoria por ambición, ¿no? Nos van a aparecer, nos va a decir en algún momento de la partida que nuestro gobernante tiene una ambición, no sé, por ejemplo, tener 3 ciudades conectadas por carretera. Bueno, si completamos eso, cumplimos la ambición, y si completamos 10 ambiciones a lo largo de la partida, también ganamos por ambición. No es fácil porque cada vez las ambiciones van siendo más complicadas de conseguir, y esa victoria por ambición es únicamente para el jugador humano. La IA no compite por victoria por ambición, sino que solamente por la de puntos. Así que bueno, vamos a, para no estar tanto estáticos, vamos a ir pasando. Les voy mientras comentando algunas cosas del menú, mientras vamos pasando turno, porque si no se hace muy estático, ¿no? Vale, vamos a ocupar. Son muchas cosas para comentarles, ¿no? Pero bueno, como les decía, aquí esto ya lo hemos visto, podemos ver nuestra dinastía. Aquí podemos seleccionar leyes, ¿no? Distintas tecnologías nos van deshabilitando distintas leyes. Nosotros ya empezamos con una tecnología desbloqueada que nos permite elegir estas leyes. En este caso, como están de a 2, es una u otra, no se pueden tener las dos. Tenemos que elegir si queremos, no es obligatorio, la que más nos convenga. Nos va a quitar 400 de civismo, que es bastante, pero bueno. En este caso podemos, centralización nos da más ciencia, y cuanto más alto sea el nivel de cultura de la ciudad, más ciencia todavía nos va a ir dando. Y vasallaje, bueno, que las unidades consuman menos alimento, tengamos menos pérdida de alimento con las unidades que estén fuera de las fronteras. Me interesa esta porque sube la ciencia.
Para un imperio más pequeño, si ustedes quieren jugar con un imperio más pequeño y más centralizado, dedicarse a construir, es mejor tal vez centralización. Si quieren un imperio más grande, más conquistador y demás, van a tener muchas unidades militares fuera, mejor vasallaje. Vamos con esto. Vale. Acá ya no podemos mover. Bueno. Otra cosa importante, porque hay muchas cosas para comentar y realmente quiero hacerlo lo más completo y sencillo posible, pero son muchas cosas para comentar. Bueno. Vamos a hablar un poquito sobre el terreno, ¿no? Tenemos aquí terreno llano, terreno árido, ¿no? Que aquí podemos construir granjas y van a ser más productivas. Aquí podemos construir granjas y van a ser, digamos, van a dar menos alimento. Tenemos bosques, ¿no? Que podemos sacar madera una vez que investiguemos la tecnología para poder hacer aserraderos. Tenemos colinas, ¿no? Que podemos hacer minas. Tenemos las montañas, que por sí mismos no son infranqueables, no podemos pasarlas ni sacar nada de ellas, pero el terreno adyacente a la montaña, sea cual sea, que está al lado de la montaña, nos da muy buena cantidad de piedra, o sea que es digamos, una fuente de piedra muy importante, lo que está al lado de las montañas. Y además tenemos estos recursos, ¿no? Que son adicionales, ¿no? Las vacas, acá cangrejos, mineral y acá caballos. Estos recursos, cuando están englobados en la ciudad, los podemos trabajar. Algunos piden una tecnología para poder trabajarlo y nos dan buen beneficio. De hecho, ahora estamos trabajando una que ya teníamos desbloqueada al inicio de la tecnología, que nos da buena comida, ¿no? Acá, las presas de caza. Pero cuando están fuera de nuestro territorio, si pasamos con un batidor, podemos recolectar. En este caso, sobre los caballos nos da 50 de dinero, que la verdad es que para el comienzo de la partida, sumar 50 de dinero no viene nada mal, ¿no? Eso les quiero decir, ¿no? Los recursos que están fuera del territorio de una ciudad se pueden recolectar con un batidor, solamente con un explorador o con un colono, pero generalmente no usamos un colono para eso, o un trabajador, mayormente con un batidor, y nos dan una cantidad de recursos. Vamos a pasar el año, tenemos 4 órdenes, pero no tenemos nada para hacer. Esa recolección de recursos que podemos hacer con el batidor nos da una cantidad, nos da un tipo de recurso dependiendo lo que sea. El caballo nos da dinero, acá nos daría mineral, acá nos daría comida. Pero además de eso, la cantidad que nos da va disminuyendo de acuerdo a la distancia, ¿no? Si el recurso está más lejos de alguna ciudad, nos da menos. Si está más cerca, nos da más. Si está muy lejos de una ciudad nuestra, ya no podemos directamente recolectar. Vale. Hemos descubierto un lugar emblemático, ¿no? Río Karim. Nos dan +1 de legitimidad. Bueno, otra cosa que no hablamos. Vale, seguimos con esto. Bueno, acá no tenemos mucho para cronología de la partida, el árbol tecnológico, ¿no? El árbol tecnológico funciona de la siguiente manera, que ya lo vamos a ver ahora cuando termine cantería. Pero bueno, aquí lo tenemos todo desarrollado, ¿no? Les dije, nos dio una legitimidad encontrar este río Karim. La legitimidad es este valor que tenemos aquí, que es el prestigio de nuestro gobernante. A medida que vamos avanzando en la partida, si hacemos las cosas bien, sea militarmente o sea pacíficamente, construyendo monumentos, maravillas y demás, vamos a ganar prestigio, ¿no? Que va a subir nuestra legitimidad. Una legitimidad más alta va a provocar dos cosas. Primero, y principal, ¿no? Cuanto más legitimidad tengamos, más órdenes vamos a tener disponibles cada turno y por ende más cantidad de cosas vamos a poder hacer cada turno. Y además vamos a ser mejor vistos, digamos, vamos a tener más prestigio tanto con los líderes de las distintas familias de nuestra propia civilización como los líderes extranjeros. Pero principalmente una alta legitimidad nos va a dar más órdenes y más cosas que podamos hacer en un mismo turno, que ahora no tenemos tanto para hacer por turno, pero a medida que vayamos avanzando vamos a tener mucho. Ok, se terminó aquí el campo de caza, ¿no? Esto nos da alimentos, ¿no? Está muy bien. ¿Qué es lo siguiente? Bueno, podríamos hacer
una mina por acá, podríamos hacer más comida, podríamos hacer, y vamos a explorar un poquito el tema religioso. El tema religioso empieza construyendo, bueno, primero que nada, teniendo desbloqueada la tecnología de adivinación, que yo ya la tengo desbloqueada de inicio con esta civilización, con Cartago. Algunas civilizaciones tienen ciertas tecnologías de entrada ya desbloqueadas, otras tienen otras, ¿no? Algunas tienen a lo mejor herrería ya desbloqueada de inicio y pueden hacer el guerrero, y no tienen adivinación, entonces tienen que investigarla para poder tener los santuarios. Eso varía, ¿no? Pero bueno, yo ya tengo la tecnología, puedo hacer los santuarios. A ver. Los santuarios van a hacer una especie de, bueno, o una vez que esté construido, que son 4 aquí santuarios, van a fundar el paganismo cartaginés, ¿no? Y bueno, eso es como una antesala a tener una religión formal. Pero además nos van a dar un beneficio. Aquí nos dice, este nos da dinero, y si es adyacente a redes como este, hace que esas redes después cuando las trabajemos nos den más. Este nos da cultura, y si es adyacente a un pasto, ¿no? Esto es un pasto, sí. Digamos, acá cuando construyamos un pasto después, si ponemos el santuario este, cuando construyamos un pasto después, el pasto va a dar un poco más de beneficios. Tenemos uno que nos da crecimiento de población, y si es adyacente a arboledas, a terrenos con árboles, a bosque. Bueno, esos bosques después cuando los trabajemos dan más beneficios. Y tenemos uno que nos da cultura, y este lo que ha, bueno, este nos da dinero y nos va a dar más dinero cuantos más recursos adyacentes tenga al lado. Por ejemplo, yo lo pongo acá y me va a dar 20, ¿no? O 10. Si yo lo pongo acá, me va a dar 10, esos 10. Como acá tiene un recurso especial, 10 más. Y como acá tiene un recurso especial, 10 más. Acá sería lo mismo. ¿Lo podemos poner acá? Sí, lo podemos poner acá. Pero lo vamos a poner acá. 20, no. Entonces, claro, sí. 20 al año, 10 por recursos adyacentes. Claro. Acá no nos daría nada. En un terreno vacío que no esté adyacente a recursos nos daría 0 de dinero, solamente los 2 de cultura. Pero acá nos daría 20 porque está al lado de los recursos adyacentes. Error mío. Vale. Vamos a seguir explorando un poquito. Aquí tenemos plata. Ok. Un volcán. Vale, tenemos el color. Bueno, esto lo dejamos aquí, no lo construimos porque quería ponerlo acá. Acá como tenemos 2 recursos adyacentes, este santuario nos va a dar 20. Además de los 2 de cultura, nos va a dar 20 de por turno, que es mucho. ¿Por qué lo construyo acá? Bueno, y no acá, que también es adyacente a 2. Bueno, como ven, cuando lo pongo para construir, me dice que se va a englobar esta casilla en los límites de mi ciudad. Cuando construimos un edificio cerca de los bordes, ¿no? Como este, un santuario, puede ser cualquier otro tipo de edificio que se desbloquea más adelante, se hace un bombardeo cultural, ¿no? Se engloba una casilla adyacente. O varias casillas adyacentes, depende. En este caso, como está medio metido para adentro, el lugar donde vamos a poner es solamente uno. Si lo pusiera acá, por ejemplo, tal vez englobe más de uno. Pero como acá no tengo recursos que me den dinero adyacentes, lo pongo acá. ¿Ves? Ahí me dice. Se va a englobar esto de acá. Bueno, listo. Y ganamos 20 de oro por turno y ganamos 2 de cultura. Buenísimo. Listo. Vamos con el color. Y vamos a fundar acá, vamos a fundar ahí. Bueno, contactamos con una tribu. A ver. Descubrimos el campamento de Cita. Vale, hay como digamos, una tensión, ¿no? Desenvainan todas las armas. ¿Qué hacemos? Compramos la voluntad con oro, o sea, no entramos en guerra, ganamos más 40 de influencia con ellos y nuestra reina gana 1 de sabiduría. Entramos en guerra, no.
tomamos una de sus unidades como... No hay entrar en guerra en este caso. Tomamos una de sus unidades como rehén, perdemos influencia con ellos, ganamos un ciudadano en Cartago y nuestra reina gana, digamos, +2 de instrucción militar, ¿no? Va a generar más instrucción militar. O convencer al líder de nuestras intenciones pacíficas. Esta tercera opción solo me aparece porque la reina Ido tiene una característica que es encantadora, ¿no? Que eso ya lo vamos a ver más en profundidad, pero bueno, no todos los líderes son iguales, algunos tienen unas características, otros. Si no tuviera, no fuera, o no tuviera esta característica encantadora, esta tercera opción no me aparecería, me aparecerían estas dos. Ganamos 20 de influencia con ellos, ganamos 40 de felicidad en Cartago, ganamos 2 de legitimidad y no perdemos 250 de dinero, así que vamos con esto. Recolectamos el mármol, que nos da 5 de piedra. Recolectamos los caballos, que nos da... Ven, ahora me da 33. Este me dio 50. Y este me dio 33. ¿Por qué? Porque está más lejos de la ciudad. Acá tenemos un recurso de lujo. Bueno. Producción en carta. Vamos a producir otro colono. Así tenemos ya de entrada 3 ciudades. Cada colono cuesta 100 de comida. Tenemos 223. Es suficiente. Vale. Me gusta cuando llego a un lugar. Me quedo cerca, pero antes de, digamos, de pararme encima, voy explorando un poquito los bordes, salvo que encuentre un batidor de otra civilización que por acá digo, no, me tengo que poner acá porque si no me lo quita. Pero si veo que no hay nadie cerca, voy explorando, ¿no? Porque voy descubriendo si quiero fundar una ciudad acá, después ya sé qué hay alrededor y dónde me conviene más ponerme, ¿no? Y además le voy dando uso a las órdenes, que como tenemos pocas cosas para hacer al principio de la partida, no pasar turno con órdenes de sobra, ¿no? Usarlas. Bueno, vamos a pasar turno. Si no las usamos es medio al pedo. Bueno, se ha asegurado el futuro de la partida de momento porque tenemos heredera. Vamos a ponerle Dido segunda, ¿por qué no? La princesa Dido, tu hija recién nacida, llegó a mitad de la noche, durante un temporal, los místicos. ¿Qué debemos hacer? Vale. Si no hacemos nada, perdemos o ganamos infelicidad en la ciudad. Prender un fuego, vale. Tenemos madera y por ahora no las estamos usando, así que bueno. Como ya, además de, bueno, ya he venido con un batidor a donde yo quería fundar la segunda ciudad y he descubierto un poquito alrededor, ya puedo tener un panorama de en cuál de estas casillas me conviene más fundar, ¿no? Por ejemplo, yo diría acá, ¿no? Acá, acá, acá. Yo diría acá. Vale. La banda es un recurso de lujo. Tenemos que desbloquear una tecnología que ya está bastante más avanzada en mitad de partida, ¿no? Concentración parcelaria. Esta. Bueno, no tan lejos, pero está lejos todavía. Y eso nos va a permitir trabajar, poner una plantación aquí. Y además de darnos buenos beneficios, eso es un lujo. Estos lujos que están acá en cero, bueno, eso es un lujo que después podemos enviar a las familias y ganar más influencia con ellas. Por ejemplo, aquí en las familias dice vino y dice perlas. Esos son los lujos preferidos de la familia. Si tenemos esos lujos y se los enviamos, vamos a ganar más influencia con ellos, ¿no? Vamos a explorar un poquito. ¿Ves? Explorar un poquito los alrededores sin alejarnos del sitio para que nos lo quiten nos sirve para descubrir los recursos y para, bueno, descubrir algún sitio emblemático que después le queremos personalizar el nombre y bueno, además de aprovechar las órdenes vamos ganando con los sitios emblemáticos +1 de legitimidad, ¿no? Como ven aquí el arquero, el hondero no puede recolectar recursos. Bueno, vamos a ir a ocupar esta zona también para que no quede tan desprotegida y que no la puedan ocupar. Tenemos una reina antigua, entramos y se desencadena un evento que puede ser mejor o peor.
y vamos a ver qué pasa. A la ruina podemos entrar con batidor, con cualquier unidad. Los exploradores descubren las ruinas de una civilización, ¿verdad? Vale, como les digo, no voy a leer todo el texto porque perdería mucho tiempo y simplemente lo que nos aporta, ¿no? Ganamos 90 de. Sumamos 90 de comida o ponemos sorgo en una casilla, ¿no? Que no elegimos, que es esta que dice acá, 37-36. Que puede estar cerca de nuestra ciudad, que puede ser interesante. Pues la vamos a poner. Sí, está bien. No vamos a llegar a la entrada a ella, pero bueno, está ahí para el futuro poder. En el futuro llegaremos a ella, ¿no? Nos queda para mover esto. Vale, ¿cuánto dinero tenemos? Tenemos 4.31. Bueno, les muestro un poquito antes de pasar turno. A ver, esta es nuestra líder diplomática. Nos muestra todas las características. Nos dice la edad, ¿no? No tiene ninguna familia asociada porque apareció en el juego cuando todavía no habíamos fundado ninguna ciudad, ninguna familia, así que no pertenece a ninguna familia, ¿no? Es como el líder fundador, ¿no? En cambio, nuestro esposo sí pertenece a la familia idónea. De hecho, es el cabeza de familia, no, o sea, es el líder de la familia idónea. Bueno, nos dice quién es la heredera, quién es el cónyuge. Nos dice que tiene una característica de diplomática, ¿no? Un líder puede tener distintas características, puede ser diplomático, puede ser un héroe que es muy bueno, digamos, liderando ejército, puede ser un maquinador, ¿no? Académico y demás. Y hay unas cuantas características que puede tener un líder. Cada una de ellas nos aporta algún beneficio. Un diplomático, digamos, se desenvuelve mejor a la hora de mantener a todos calmos y tanto en la política interna como en la política externa, ¿no? Más diplomático, obviamente. Y además tiene características, digamos, secundarias. O sea, diplomático sería una característica principal, solo puede tener una de esas características principales. Y tiene que tener algunas otras características secundarias que dicen aquí abajo, como astuta, ingeniera. Astuta nos permite construir caravanas para enviar y ganar dinero con civilizaciones rivales. Y ingeniera, ¿no? Que tiene más 10 de combate contra unidades de barcos y demás. De esos rasgos puede tener tanto positivos como negativos. Pero su característica principal que es diplomática. Y eso es única. Cada líder. Nuestro esposo tiene como característica principal que es estratega, que aquí se contraataca en el cuerpo a cuerpo, cuando atacan en el cuerpo a cuerpo lo atacan, él contraataca, y insistente como una de sus características secundarias que, bueno, gana más 25 combate cuando pelea contra una unidad que tiene un general, ¿no? O sea que una unidad rival que también está liderada por un personaje. Vale, seguimos porque si no, no pasamos turno. Son muchas cosas, muchas características para comentar. La idea es ir viendo en partida, ¿no? Un poco decirse las cosas y más adelante volver a decirlas ya cuando las hayamos visto. Bueno, vamos a ponernos aquí. Podemos fundar, como ya les digo, podemos repetir familia, podríamos fundar otra vez de Idonia, podemos seleccionar otra familia. Solo podemos seleccionar, como ya les dije al principio, 3 de las 4 familias. O sea, si yo fundo ahora esta, por ejemplo, que voy a fundar Valkyria, después podría fundar o de los Magónida o de los Anónida, pero no de ambos, o sea, no de los 4. No puedo fundar ciudades de los 4, tengo que decir 3 de 4. Bueno, vamos a fundar aquí Valkyria porque es una familia militarista, digamos, me da instrucción militar, quedando medio flojo ahora. Las ciudades que fundamos de esta familia siempre están conectadas a la capital, aunque no tengamos carreteras, ¿no? Que después vamos a hacer carreteras, porque como es una familia de jinetes, ¿no? Se mueven en caballo. Y además, cuando fundamos la sede familiar, que es la primera ciudad de una familia, nos dan un explorador gratis. ¿Qué nos va a venir bien? De hecho, vamos a mandar un explorador para acá. Ahí cogemos esta comida, 10 de comida.
Así mandamos a la tropa para casa. Bueno, ahí tenemos otro para explorar. Vamos a mandar el otro explorador a recoger un poco de recursos y después lo mandamos para acá, para ocupar este espacio. Encuentran una familia de sabios. A ver, ¿les daremos comida? O... si le doy comida, que le doy casi toda mi comida, pero bueno, lo puedo hacer porque estoy ganando y tengo buenos recursos de comida cerca de la capital, me da una tecnología importante, ¿no? Una tecnología. Si no, bueno, lo que hago es que mi reina, digamos Dido, en este caso en sus características gana +1 de disciplina, ¿no? Que ahora tiene 0, porque solo aparece carisma porque lo demás está en 0, ¿no? Los valores de otro tipo de, digamos, carisma está relacionado con los martillitos, con el civismo, y disciplina está relacionado con el dinero, ¿no? Si yo elijo esta opción, ganaría +16, a lo que estoy ganando de oro por turno, ganaría +16. Pero una tecnología es muy tentadora, ¿no? Tener una tecnología gratis es muy tentadora. Ok, vamos a empezar aquí haciendo un hondero, ¿no? Una unidad militar, y después un trabajador. Se va a dificultar tocantería. Ah, tenemos otra heredera. Muy bien. Vale. Nos da un texto, ¿no? Relacionado a primer y tiro, pero principalmente acá lo importante es que este evento nos va a habilitar nuestra primer ambición, ¿no? Estas que les decía que completamos 10 para ganar la partida. ¿Qué tenemos que elegir? Que la misión sea ascender 5 veces a unidades, ¿no? Y nos dan 90 de destrucción, o matar 5 unidades militares y obtenemos un guerrero en la capital. Yo creo que en principio estaría bien, cualquiera de las dos está bien, tener un guerrero obviamente está bien, pero me parece que es más sencilla en principio esta. Ascender una unidad nos cuesta 100 de base, ¿no? El primer ascenso y después va costando más. Si pelea, gana experiencia, entonces nos va a costar menos, o incluso puede ganar el ascenso gratis. Y como acá tenemos un general que le está dando +6 de experiencia por turno, nos cuesta también menos de 100, ¿no? Vamos a darle el primer ascenso. Gastamos 64. Ven, aquí dice ascender unidades 5 veces. 1 de 5. Bueno. Ok. Bueno, como les decía, vamos a cubrir los espacios ahí y a recolectar un poquito. Descubrimos el espacio. Ya nadie puede venir acá y quitarnos esta ubicación de ciudades nuestra. Salvo que venga, nos declare la guerra, nos mate a la unidad que está acá y se ponga él, ¿no? Pero si no, pues, vamos a venir y a recoger esto. Ok. Vamos a recoger esto y después nos podemos poner acá. Bueno, algo que podemos hacer. Bueno, tenemos 541 de dinero. Tenemos una nueva familia, una nueva ciudad, ¿no? Y una nueva familia asociada a ella, los Barkida, que tiene un líder, que en este caso es esta oligarca Sofonispa, al cual podemos elegir un gobernador, que en este caso todavía no podemos, salvo que cambie a Dido de la capital acá y ponga la capital a otro si es que lo hay. Porque básicamente, a ver, los personajes tienen distintas características, como ya les dije, ya hemos visto eso, ¿no? Característica principal diplomática y después astuta ingeniera, característica principal estratega y secundaria insistente. Bueno, aquí tenemos característica principal maquinadora y una característica secundaria asustadiza, o sea, es una característica negativa. Y además tiene mucha sabiduría, pero tiene un valor negativo de instrucción militar, o sea, como instrucción militar pierde, digamos, por turno. Pero, ¿qué quiero decir? Que
no todos los personajes están capacitados para cumplir todos los puestos, ¿no? Algunos pueden ser generales, algunos pueden ser gobernadores, ¿no? Eso no quiero tocarlo tanto porque eso lo van a ir descubriendo a medida que jueguen. Pero por darles un ejemplo, el estratega puede ser líder de un ejército, de hecho lo es aquí. La maquinadora no puede ser líder de un ejército y no puede ser gobernadora. ¿Qué sí puede ser? Bueno, más adelante tenemos otros puestos que se nos van desbloqueando, ¿no? Jefe de espías, por ejemplo, sí puede ser jefe de espías, lo que pasa es que todavía no tenemos desbloqueado. Cada personaje con sus características puede hacer algo distinto. Vamos con la tecnología ahora antes de pasar el turno. Bueno, como les digo, tenemos un árbol tecnológico, pero la tecnología va por cartas, ¿no? Digamos, nos aparecen una serie de opciones y de todas las... Yo no tengo acá 4 tecnologías posibles para investigar, tengo más. Pero nos aparecen 4 opciones, ¿no? La que elegimos la investigamos, las que no elegimos probablemente en la próxima vez que nos aparezcan las cartas probablemente no aparezcan, aparezcan las que están disponibles y ahora no aparecieron, ¿no? Digamos como que se descartan y vuelven a... es como un mazo, ¿no? Llegan estas arriba, la que elegimos la usamos, las que se descartan vienen abajo del mazo, entonces primero van saliendo las que estaban por encima hasta llegar otra vez a estas llegaremos de vuelta. Es como ponerlas abajo del mazo, ¿no? Es un mazo donde tenemos todas las tecnologías que podemos, que están desbloqueadas en este momento, ¿no? Que son todas estas. Veamos. Administración, herrería. Y bueno, la que elegimos la investigamos, la que no elegimos la mandamos al fondo del mazo. Y si hay alguna tecnología que tenemos desbloqueada acá y que no aparece en este momento, o que tenemos desbloqueada acá para investigar y que no aparece en estas opciones, seguramente aparecerá en la próxima tirada, ¿no? En la próxima vez que tengamos que elegir tecnología. Vale. Y existen algunas tecnologías y siempre o muchas veces hay una opción que no es una tecnología, sino que es un beneficio. Lo podemos elegir como tecnología, pero en este caso, digamos, acá tenemos las tecnologías del árbol que nos hacen avanzar en el árbol tecnológico, nos dan o nos desbloquean algo, ¿no? Y nos desbloquean también nuevas tecnologías. Y tenemos esto, aunque aparece como una estrellita, que es un beneficio. O sea, esto no es una tecnología, esto no nos desbloquea nada, pero nos da 200 de piedra, que no es poca cosa. Así que, y además se hace más rápido que los demás, mucho más rápido, ¿no? 2 años, 13 años, 13 años, no sé. Conviene esto ahora. De momento conviene esto. ¿Nos quedan órdenes? Sí. Vamos a ver una cosa más. Podemos influir sobre los personajes gastando 200 de dinero. Ahora tenemos 541. Si queremos llevarnos, aquí nos dice cómo nos llevamos con él. Precavido, más 40 de opinión. Precavido, más 0. Por eso está, digamos. Cómo nos llevamos con la familia. Que tiene que ver, digamos, con distintas cuestiones. Por ejemplo, nos llevamos muy bien con Didonia porque estamos casados con el líder de la familia. Porque el heredero y los herederos o las herederas son de la familia de Idonia, por eso nos llevamos también con esto, ¿no? En cambio, con esto no tanto. ¿Qué podemos hacer? Podemos influir sobre la cabeza de la familia. Gastamos 200 de dinero y bueno, con la intención de llevarnos mejor, ¿no? De que suban las relaciones con la... hacer buenas migas con todos y mantener la paz interior. Vale. Como terminamos el edificio que estábamos haciendo, ¿no? Se fundó el paganismo cartaginés. Ok. Bueno, vamos a hacer ahora un poquito de piedra, ¿no? De piedra. A ver, vamos a ponernos acá al lado de la montaña y les muestro. Canteras, ¿no? Canteras podemos hacer prácticamente donde queramos. Ven aquí, yo la puedo hacer donde quiera, ¿no? 6, 6, 5, 5, 5 acá. Pero bueno, lo mejor es hacerla o sobre un recurso de mármol que tenemos acá, que no siempre tenemos obviamente, o al lado de montaña. Ven que acá me da 8. Y acá también al lado de montaña me da 8. Y además, si la adyacencia con otra cantera, otra cantera, otra cantera, nos va dando más. Así que
Acá hacemos una, nos da 8. Si después hacemos una acá, tal vez nos dé 9. Y acá 9 y demás. Así vamos haciendo adyacentes, ¿no? Vamos a hacer hasta el turno 10 y lo dejamos porque si no se hace muy largo. Es una mezcla entre jugar y ir explicando. Al principio va a ser más lento porque uno va explicando los conceptos más básicos, ¿no? Pero a medida que vayamos avanzando los turnos vamos a repetir ciertas cosas y ya van a ir quedando cada vez más claras. Vamos a repetir otros conceptos. Bueno. ¿Dónde fundaríamos esta tercera ciudad? Yo creo que acá, ¿no? Porque tenemos bastante colina para sacar minerales y recursos especiales, ¿no? Acá tenemos cítricos, plata, gemas. Ya tenemos más o menos vista toda la zona alrededor como para saber cuál sería la mejor ubicación de estas casillas para poner la ciudad. Nos sobran, a ver. Vale, este lo bajamos por acá. Vemos, exploramos un poquito, volvemos. Ya tenemos ocupadas todas las zonas que habíamos visto de fundación de ciudad cerca de nuestra capital, por lo cual nadie nos puede venir a quitar, ¿no? Una la tenemos ya fundada, esta la tenemos ocupada, esta la tenemos ocupada. Y hacemos que la unidad militar vuelva a casa por si tenemos que defendernos de algún bardo. Nos quedan todavía órdenes como para decir, bueno, vengo acá, vuelvo acá. No llego a ocupar esto, pero no veo ninguna batidor cerca que me pueda quitar, así que no hay peligro. Pasamos tú. Se ha descubierto la tecnología de la piedra mejorada. Ha desatado un evento de una misión de influir, influyendo que influimos ahí sobre la líder de la partida. Ok. Cuando influimos sobre un personaje puede salir bien, puede salir mal, ¿no? O puede no salir directamente. En este caso, o sea, si yo tuviera 2 de disciplina que no tengo, puedo elegir esta opción que está deshabilitada para influir sobre este personaje, que aumente, hacerme amigo de este personaje, que aumente la relación con la familia y demás. Pero no tengo 2 disciplinas. Si yo elijo esta opción, también me hago amiga de este personaje y todo, pero me vuelvo asustadiza. Y eso significa que pierdo 2 de instrucción militar, y eso no, la verdad que no tiene sentido. Y si no, simplemente desisto del objetivo. Gano 60 de experiencia, pero no cumplo el objetivo de influir a este personaje. Mis relaciones con la familia y con ella van a estar exactamente iguales, ¿no? Pero esos 60 de experiencia me sirven para subir de nivel a mi personaje, ¿no? Y ahora tener un rasgo más secundario. Afable, más crecimiento de las ciudades. Agricultora, las granjas y las plantaciones dan más. Robusta, gano más órdenes. Silvicultora, bueno, las unidades que atacan desde árbol atacan mejor. Vamos con crecimiento de población, me parece interesante. Ven, aquí afable ahora apareció como rasgo secundario, ¿no? Antes era diplomática, astuta e ingeniera, ahora es diplomática, afable, astuta e ingeniera. Podemos elegir otra tecnología, nos han aparecido algunas opciones que antes no estaban, ¿no? O sea, las que estaban, digamos, las que no elegimos antes volvieron al fondo del mazo y volverán a aparecer la siguiente vez. Esta opción, que tampoco es una tecnología, es una mejora, como la que elegimos de los 200 de piedra, y tarda, pero me gusta a mí. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, básicamente que se amplíen las fronteras bastante de nuestra ciudad, si elegimos esta. ¿Ven? Todo esto que se va a ampliar. Y además va, mientras se metía esto, fundamos la tercera ciudad, o sea que va a englobar, va a aumentar las fronteras de 3 ciudades, es mucho. Me gusta esta mejora, siempre que aparece la elijo porque me gusta. Vale, podemos la plata aquí, sacamos 40 de oro, volvemos y ocupamos la zona.
Si queremos podemos volver a hacer un intento para influirle y a lo mejor bueno, logramos, tenemos éxito. Cuando influimos sobre un personaje, a veces salta un evento como el que nos saltó, ¿no? Y a veces no salta un evento, simplemente mejoran las relaciones y ya está, sin saltar ningún evento, automáticamente mejoran las relaciones y ya está. Vamos a hacer hasta el turno 12 y lo dejamos porque si no se va a hacer muy largo. Tenemos una nueva ley para aprobar, épica o exploración, nos costaría 400 de civismo, podemos hacerlo, pero en épica ganamos más 10 de cultura por cada unidad militar asesinada cerca de nuestras ciudades, exploración. Los batidores pueden entrar en agua. De momento no me aporta mucho ninguna de las dos, así que no voy a gastar 400 de martillo de eso. Me quedan 8 y no tengo nada en principio para hacer. Podríamos explorar, abrir un poquito de mapa para ahí, volver para ocupar la zona. No, me quedan 5 y no tengo nada para hacer. Podría influir sobre algún personaje. Si volver a hacer el intento con esta, pero no tiene mucho sentido, la verdad. Si no tiene nada para hacer tampoco, hagan algo. Simplemente pasen turno y ya está. La matriarca, vale, tenemos una nueva líder del paganismo cartaginés. Mi esposo se ha convertido al paganismo cartaginés. La familia de Idonia se ha convertido al paganismo cartaginés. ¿Eso qué significa? Bueno, nosotros todavía no nos convertimos. Que si nosotros nos convertimos y nos llevamos bien con el paganismo cartaginés, como las familias del paganismo cartaginés, va a subir mucho las relaciones con ellos, ¿no? Lo vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es convertir el paganismo cartaginés. Listo. En este caso también, cuando seleccionamos esa opción, puede o no saltar un evento. En este caso no saltó. Nos convertimos al paganismo cartaginés. No gastamos dinero, nada, solamente una orden. Y listo. Vale. Vamos a venir por acá para fundar la ciudad. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar fundar una religión y eso lo vamos a dejar para el segundo video. La verdad que creo que van a ser varios videos porque se hizo largo y hay muchas cosas para contar. ¿Cómo intentamos fundar una religión? Si podemos realmente. La primera religión que tenemos disponible en el juego es el zoroastrismo. Necesitamos, para fundarla, esa religión, necesitamos 2 de estos panteones, ¿no? Que tenemos uno y ahora después cuando termine este vamos a construir el segundo. Y además ponerle un especialista, ¿no? Nosotros, sobre las mejoras que hacemos en el terreno, podemos ponerle un especialista. En este caso, si lo ponemos sobre la zona de caza, el coto de caza que hemos puesto, nos va a ampliar el territorio, como está en la frontera, nos va a ampliar el territorio de esta zona, va a hacer un bombardeo cultural sobre esta zona, y nos va a dar más comida, nos va a dar más crecimiento y un poco de ciencia, ¿no? Por poner un especialista ahí. De lo que ya nos da, nos va a dar más. Esto nos está dando 2 de cultura, 20 de oro. Si ponemos un especialista, nos va a dar más cultura, más ciencia, va a aumentar la opinión del paganismo cartaginés. Lo ponemos. Bueno, fíjense ustedes los números. A ver, tenemos 55 de comida, tenemos 600 martillos y estamos generando 35,2 de civismo, ¿no? Podemos el especialista tarda 3 turnos en completarse. Gastamos los 50 de comida que nos decía. Y fíjense acá, civismo seguimos teniendo los 687, pero ahora estamos generando 16 de oro por, 16 de civismo por turno. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, cuando se entrena a un especialista, se consume cierta cantidad de civismo que generan por turno. Esto de que bajó a 16 es temporal. Es mientras el aprendiz esté entrenándose. Cuando se complete, nos vuelve al valor normal, ¿no? Tengamos eso en cuenta siempre. Que a veces vemos que de repente estamos generando un montón de civismo y un par de turnos después vemos que bajó un montón y que prácticamente no estamos generando nada y decimos, ¿qué pasó? Y el entrenamiento de especialistas consume temporalmente parte de ese civismo generado mientras, mientras se esté entrenando. Una vez que termina el entrenamiento, una vez que termina, lo recuperamos.
esa cantidad de civismo por turno. Vamos a terminar en el turno 12 fundando la tercera ciudad. ¿Dónde la fundamos? Bueno, vemos que englobamos en cada caso. Acá sería la mejor opción, ¿no? Sí. Vamos a mover a este. Vamos a recoger acá los cítricos. Bueno, vamos a elegir a nuestra tercera y última familia. Vamos a elegir a los Magónidas, que nos dan 4 de cultura por turno. Las minas y los aserraderos dan 20 más de producción, ¿no? Minas acá tenemos un montón, ¿no? Un montón de colinas para hacer minas. Y además, en la primera ciudad de esta familia fundada, la sede familiar, obtenemos un trabajador gratis, que no viene nada mal. Vale. Tenemos el trabajador lo vamos a poner a hacer una mina, ¿no? Vamos a hacer una mina acá. Acá. Porque estas minas de especiales, esta mina de plata especial no nos da mineral, nos da oro. Pero además, si tiene adyacente otra mina, que la va a tener acá, nos va a dar más oro. Entonces lo hacemos acá. Construir una mina acá nos da, ven ahí dice, si la construimos sobre la plata nos da 48 de oro por turno. Acá nos va a dar 9 mineral, que no estamos produciendo mineral por turno, así que necesitamos, ¿no? Necesitamos mineral por turno. Bueno, y acá, como ya tenemos un trabajador de entrada, vamos a poner una unidad militar. 50 de piedra para hacer un hondeo. ¿Qué nos queda? Bueno, aquí se nos habilitó, se nos está titulando para poner un embajador. Nosotros con esta civilización, con Cartago, salimos de entrada también con esta tecnología, con la aristocracia, que nos habilita poder elegir un embajador. No lo podíamos elegir hasta ahora porque no teníamos ningún candidato que cumpliera con los requisitos, que tuviera las características para ser embajador, ¿no? Como ya les dije antes, que los personajes ya hablamos que tienen sus características, que algunos los habilita esas características para ocupar determinado puesto. Pueden ocupar determinados puestos sí y otros no. Algunos pueden ser, no todos pueden ser generales, algunos sí, no todos pueden ser gobernadores, algunos sí, no todos pueden ser embajadores, algunos sí. Y ahora sí tenemos. ¿Ahora por qué? Porque fundamos una ciudad y una nueva familia. Eso nos habilitó nuevos personajes y nos apareció un personaje de esta familia, los Magonia, que cumple con los requisitos para ser embajador. Lo que pasa es que de momento eso nos costaría 100 martillos, 100 de civismo y 2 órdenes, elegirlo. ¿Y qué hace un embajador? Bueno, nos permite ciertas acciones con naciones extranjeras, con las tribus, pero... y también nos da un beneficio o una penalización. En este caso no es muy buena embajadora. Me daría más 15 de opinión de las naciones extranjeras, que todavía no conocemos a nadie. Me daría, si no me equivoco más, menos 15 de opinión tribal, o sea, las tribus opinarían peor. Y menos 7 de opinión religiosa, o sea, nos llevaríamos peor con los religiosos. O sea que de momento no es una buena candidata. Está ahí, pero no es una buena candidata. Vale, vamos a hacer el segundo santuario. ¿Dónde lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo acá. Vamos a hacer este que nos da 28 de oro, me va a dar de por sí, por turno, que es un montón. Y además, las redes adyacentes, que son estos, ¿no? Cuando hagamos aquí con un trabajador una red, me va a dar 20 más de beneficio por ponerle el santuario este al lado. Y además, como está en frontera, se va a englobar esta casilla. Vuelve la unidad militar liderada por el rey, con suerte. Y lo dejamos por acá. La verdad es que hay mucho para comentar, muchas cosas, muchos conceptos con los cuales vamos a seguir ampliando y comentando, pero bueno, más o menos la idea es ir comentando cosas y después volver a comentarlas más en profundidad a medida que vayamos avanzando y las podamos ver. Es imposible, digamos, realmente poder comentar todos los conceptos del juego de forma clara en los primeros turnos de la partida, donde todavía no tenemos nada, ¿no? Vamos a ir desarrollándonos un poco. La partida la voy a ir extendiendo hasta que considere que he explicado todo lo que quería explicar. No va a ser una partida completa, sino
bueno, seguir avanzando y que aparezcan, no sé, civilizaciones rivales. En el siguiente video vamos a ver un poquito si encontramos a una civilización extranjera, vamos a ver cómo es el tema de las tribus, si encontramos algún campamento bárbaro y demás. Dicho esto, espero que les haya gustado, espero que les sirva, que los anime a darle una oportunidad a este gran juego si todavía no lo han jugado. Y nos vemos en el próximo video. Chao.